Buenos días, ¿cómo les va? Todo bien, Profe, profe. todo bien. Como se dieron cuenta, tenemos dos pequeñas presentaciones, entonces, em, bueno, voy a comenzar tal vez con la de presión y estática de fluidos, que es como la que tiene más temas. ¿Tienen alguna consulta específica? ¿Algo conceptual? Aquí les había dejado esta pregunta. ¿Hay más presión atmosférica en San José o en Limón? En Limón. ¿Por qué en Limón? Bueno, por la altitud, que Limón creo que está como más a nivel del mar y eso hace que aumente la presión. ¿Y por qué? Profe, porque, bueno, se había dicho que la presión se debía a la cantidad de moléculas de aire que había por encima de uno. Entonces, digamos, entre más, bueno, entre menos altitud, más bien, más moléculas de aire va a haber por encima de uno y por ende más presión. Sí, sí, correcto, exactamente. Eso es la presión atmosférica, la cantidad de moléculas de aire que hay encima. Y aquí, por ejemplo, en San José, como estamos un poco más arriba, tenemos menos aire encima de nosotros. Si nos vamos a Limón, que estamos prácticamente en nivel del mar, hay mucha atmósfera por encima de nosotros. Por eso en Limón la presión atmosférica es mucho mayor. De hecho, en Limón la presión atmosférica es, bueno, si no hay cambios de clima y demás, en promedio cercana a una atmósfera. Pero recuerden que por supuesto las unidades de la presión, las unidades oficiales son pascales, aunque a veces se pueden dar en atmósferas también. Entonces sí, hay más presión atmosférica en San José que en Limón. ¿Pudieron hacer el número uno? Ok, vean, en este ejercicio número uno simplemente hay que aplicar esta ecuación, esta definición de aquí. Voy a hacerlo así súper rápido. Entonces en la A, pregunta es, calcule la presión absoluta que siente usted si se sumerge en una piscina llena de agua a 4 metros de profundidad estando en la playa. Entonces la presión absoluta es P sub 0 más la densidad por la gravedad por la profundidad. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, este término P sub 0 de aquí es la presión de la superficie. O sea, la presión que hay sin el hecho de estar sumergido. Y todo este término de acá es la presión que hay al estar sumergido. Ahora, si usted está en la superficie y no tiene ningún otro chunche encima suyo, en ese caso, P sub 0 sería lo mismo que la presión atmosférica. Es decir, o sea, si usted está por ahí, no sé, en la superficie de un río, si está solo en la superficie, entonces ¿cuánto vale P sub 0?
Bueno, P sub 0, de ahí es la presión que hay aquí, nada más. Entonces, si no hay nada encima suyo, ahí la única presión sería la presión de la atmósfera. Ahora, si usted le pone un chunche encima suyo, ahí, entonces, ¿qué sería P sub 0? Bueno, sería la presión que hay en la atmósfera más la presión de ese coso, ¿verdad? Entonces, el detalle es que P sub 0 es la presión que hay en la superficie cuando no se está sumergido. ¿Entienden ese concepto? Sí, Sí, profe. Ok. Ahora, como usted está en una piscina, bueno, yo les dije que está en la playa. Les coloqué que está al nivel de la playa para que ustedes infieran que la presión atmosférica de la playa es cercana a una atmósfera. Entonces eso sería P sub 0, la presión atmosférica en este caso. Y bueno, este otro término, el de estar sumergido, sería la densidad. ¿Cuánta densidad utilizamos ahí? la del Era agua. 1000, ¿verdad? La del agua, pero ¿cuánto vale la del agua? 1000. Está sumergido en Mil. una piscina, perdón. Como está sumergido en una piscina, entonces de ahí hay que utilizar agua dulce. La densidad del agua dulce es 1000 kilogramos por metro cúbico. Recuerden usarla siempre en kilogramos y metros cúbicos. Yo sé que en química les dijeron que era 1. Es cierto, es 1 gramo por mililitro, pero esas no son unidades oficiales del sistema internacional. Entonces, en kilogramos y metros cúbicos son 1000 kilogramos por cada metro cúbico, por 9,8 por la profundidad Y. La profundidad son 4 metros. Ahora, les repito, esto es muy importante, vean, pongan atención. La presión atmosférica en realidad se la tienen que dar a uno. En realidad hay que definir cuánto vale la presión atmosférica. Pero al menos en este caso, bueno, supongamos que es de una atmósfera, porque estamos ahí en la playa y la presión atmosférica en la playa siempre es muy cercana a una atmósfera. Ahora, en realidad puede cambiar. Por ejemplo, cuando llueve la presión atmosférica baja. Es imposible que llueva sin que la presión atmosférica baje. Sin embargo, si no les dicen nada más, ustedes pueden suponer que eso es una atmósfera. Pero hay que pasarlo a pascales. ¿Cuántos serían pascales una atmósfera? 1,01 por 10 a la 5. 5. Exacto. Bueno, entonces hagan todo este cálculo. ¿Cuánto les da eso? Repito, gente, en general uno no puede suponer que la presión atmosférica sea una atmósfera. Pero yo por eso les coloqué que estamos en la playa, para que lo infieran, que estamos al nivel del mar, donde la presión atmosférica siempre oscila alrededor de una atmósfera. Y eso se supone que les da 1,4 por 10 a la 5. ¿Correcto? Sí, profe. Ok. Sí, En la B les pido la presión manométrica. ¿La presión manométrica qué es? La presión manométrica es la presión que hay sin tomar en cuenta, ¿qué cosa? Es como la presión interna, es como la presión sin tomar en cuenta la que hay en la superficie. Entonces, la presión manométrica se puede ver como la presión que hay adentro de algo, en el caso de que fueran neumáticos, por ejemplo. Cuando usted mide la presión de los neumáticos del carro, o de la bici, o de la moto, o lo que sea, está midiendo la presión interna de esos neumáticos, sin considerar la presión de la atmósfera. Así que la presión manométrica también se puede ver como la presión absoluta menos P sub 0. O sea, en este caso sería 1,4 por 10 a la 5 menos P sub 0, que sería en este caso en específico la atmósfera. ¿Cuánto daría eso?
Me da esto, supuestamente. ¿Les da eso? Sí. Bueno, esa sería entonces la presión manométrica, que repito, es como la presión que hay quitando la presión de la atmósfera. Y en el inciso C, les dejé hacer exactamente lo mismo, pero llenan la piscina de cerveza. ¿Qué cambiaría en ese caso? Bueno, lo que cambia es la densidad. Utilicen una densidad distinta. Porque, bueno, la densidad de la cerveza es entonces igual a la densidad del agua salada. Es muy parecida en realidad, sí. La cerveza tiene un montón de carbohidratos, malta, lúpulos. Por eso engorda bastante si uno toma muchísimas cervezas y luego no hace ejercicio. Bueno, luego viene la flotación y el principio de Arquímedes. A ver, estas preguntas. ¿Algo menos denso que el agua puede flotar en el agua? Esto es importante, Es- teóricamente. sí, sí, sí puede, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, Pues por sí. definición, cualquier cosa que sea menos densa que el fluido donde está puede flotar, si es menos Ujú. densa. Igual de denso, A la mitad, digamos, la mitad del volumen dentro del. no necesariamente la mitad. De hecho, sí se sumerge todo el objeto, pero se queda donde usted lo deja. Si lo dejó a medio camino, se Ah, queda a medio camino. Si lo puso arriba, es, se queda arriba. Si lo puso abajo, se queda abajo. Así que se mantiene en la posición donde usted lo coloque. Y la tercera, algo más denso que el agua puede flotar en el agua. No, se No, hunde. No, 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 Y los barcos, y el ferry, y el Titanic. eso es por lo de la fuerza de empuje. Por eso es que, Bueno, pero son más densos que el agua. Y bueno, pueden. eso sí. Entonces, sí, esto es interesante. Algo más denso que el agua sí puede flotar en el agua. Lo más importante no es la densidad, sino la fuerza de empuje, de donde proviene el principio de Arquímedes. También se le llama flotación o boyante, pero yo le voy a decir fuerza de empuje. Es una fuerza que siempre va hacia arriba. Es una fuerza ascendente, vertical. Cualquier objeto cuando se sumerge en un fluido experimenta esa fuerza. De hecho, por eso es más fácil levantar a alguien cuando está debajo del agua, ya sea en la piscina, en un río, en el mar. Siempre actúa la fuerza de empuje, que va para arriba. Técnicamente, la fuerza de empuje, ¿cuánto vale? Exactamente lo mismo que la masa de agua por G que desplaza el objeto. Aunque es más práctico usar esta otra ecuación de aquí. El empuje es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido del objeto. O sea, si por ejemplo yo me sumerjo en un río hasta el ombligo, digamos que la mitad de mi volumen, ¿cuál sería el volumen sumergido? Este de aquí. Bueno, sería De ahí, básicamente la mitad del cuerpo. Entonces, en esta ecuación, el volumen sumergido es como todo lo que está por debajo del agua. Ahora, si yo nada más sumerjo la mitad de mi cuerpo, entonces el volumen sumergido sería la mitad de mi volumen total. Y la densidad, bueno, tendría que utilizar la densidad del agua del río. Entonces, con esta formulita podemos encontrar fácilmente la fuerza de empuje. Recuerden que siempre va para arriba. ¿Tienen alguna pregunta conceptual con esto? Porque estas cosas siempre se las van a preguntar. mm, yo quería preguntar por qué es mejor utilizar la de abajo, la fórmula de abajo, la ecuación. Porque normalmente nosotros vamos a poder sacar el volumen del objeto. Vamos a tener información de ese volumen. Por eso esa fórmula es más práctica. Esta de aquí, de ahí también se puede usar si usted tiene la masa de la cantidad de agua que usted está desplazando. Pero normalmente no tenemos la masa de agua que estamos desplazando. Normalmente es más fácil encontrar el volumen sumergido. ¿Qué es el volumen sumergido? Otra vez, digamos, cuando uno se mete, por ejemplo, no sé, en una bañera, en un jacuzzi, algo así, el nivel del agua sube.
el nivel del agua sube un poquito porque usted está desplazando volumen. ¿Cuánto volumen estamos desplazando? De ahí es exactamente la misma cantidad del volumen que estamos metiendo. Eso es el volumen sumergido. Y sí, esta ecuación es más práctica de usar porque normalmente sí tenemos información de cuánto volumen está siendo desplazado y eso equivale al volumen sumergido. Además que la densidad del líquido normalmente también la conocemos. Y la G, pues, siempre es G. A ver, en este crucero de aquí, de 100 toneladas, tiene un volumen sumergido de 5.000 metros cúbicos. Y la densidad de ese mar es de 1040. Haya la fuerza de empuje. Recuerden que una tonelada, ¿cuántos kilogramos tiene? 1000. 1000 kilogramos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentran el empuje aquí? Y hay que sustituir nada más, creo que es eso, ¿verdad? Sí. Nada más de ahí usen esta formulita. La densidad del líquido, que sería el mar, por 9,8 por el volumen sumergido. Esa es una manera. Otra forma es usar esta otra. El peso del líquido que el objeto desplazó. Usen la que ustedes quieran. Yo siento que es más fácil usar la segunda. Densidad de líquido por gravedad por volumen sumergido. Es solo multiplicar. Les da esto. Sí, Sí, Sí. prueba. Ahora, ¿puede mantenerse a flote el crucero? ¿Están viendo la pizarra? Sí. Sí. Ok, digamos que aquí está el mar. Y aquí está el barquito. ¿Saben cómo se llama ese barquito? El perla negra, ¿no? Sí, exacto. Es el Perla Negra. No se conoce. Sí. Ok, para arriba entonces tenemos a la fuerza de empuje. ¿Y para abajo qué tenemos? El peso. Si el barco se mantiene a flote, significa que al menos estas fuerzas están equilibradas. El empuje, ¿cuánto nos había dado? 5,10 por 10 a la 7. Mm. Ajá. ¿Y el peso cuánto daría? Sería la masa del barco, que sería, ¿cuánto era? 100 toneladas. 100 toneladas por 1000 Ajá. por 9,8. ¿Cuánto da el peso? No, 9,8 por 10 a la 5 newton. ¿Cuánto, perdón? 9,8 por 10 a la 5 newton. ¿A todos les da eso? A mí también me dio eso. Ok, entonces se puede mantener a flote. Sí, ¿verdad? Claro. La fuerza de empuje es mayor. Sí, la fuerza de empuje es mayor. Si es mayor, entonces se mantiene ahí, a flote. A menos que, no sé, que llegue el Kraken por ahí, ¿verdad? Y lo agarre. Y se lo lleva para abajo. Pero bueno, es un caso aparte. Entonces sí, si la fuerza de empuje llega a ser mayor que el peso, o al menos igual, se mantiene a flote. Y eso nos lleva al concepto de peso aparente, que como les digo, pues tiene que ver con la fuerza de empuje, porque la fuerza de empuje nos ayuda a levantar los objetos. Y por eso aparentemente pesan menos. Para eso les había dejado este ejercicio de aquí. Este bloque de 200 kilogramos y 0,1 metros cúbicos se sumerge en agua y se mide el peso con una balanza.
cuánto peso mide esa balanza. De hecho, igual voy a hacer el diagrama de fuerzas sobre este bloque. Vean que este bloque está sumergido. Aquí casi no se nota, pero sí está sumergido en agua. Recuerden que si se les dice agua, deben inferir que es agua dulce. Entonces ahí está el recipiente y digamos que por aquí está el chunche. Y bueno, está metido adentro de agua. Tenemos una cuerda por acá. Y aquí hay una balanza que marca los números. Ok, veamos las fuerzas que actúan sobre este bloque. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloque? Bueno, muy fácil. Como siempre, el peso. Peso para abajo. ¿Y para arriba qué tenemos? La tensión y el empuje. Ajá, la tensión de la cuerda, pero también para arriba tenemos a la fuerza de empuje. De hecho, son paralelas, pero las dibujo por aparte para que entiendan que son dos distintas. Ahora, el objeto está quieto, y como está quieto, entonces la suma de las fuerzas en Y es igual a 0, por supuesto. Entonces tenemos la tensión más el empuje menos el peso igual a 0. Aquí viene el detalle importante. Veamos, cuando esta balanza, lo que está aquí, está marcando los números del peso, sin hacer cálculos, ¿va a marcar más peso o menos peso que el real? ¿O el mismo? Sería menos peso. Menos. ¿Por qué va a marcar menos peso que el real? No sería así, bueno, si la fuerza de empuje se fuera menor y el peso mayor, marcaría el peso real. Es que digamos, la... Que no estaría flotando, estaría buscando hacia abajo, entonces Ok, pero él el sí está peso. flotando. Recuerden que él sí está flotando. Está flotando en el agua. Aquí hay un montón de agua. Y está completamente sumergido. La fuerza de empuje está presente. La fuerza de empuje siempre lo tira para arriba. O sea, la fuerza de empuje está ayudando a levantar el objeto. Vean que en realidad lo que está midiendo esta balanza lo mide a través de ¿qué? Lo La mide, tensión. exacto, a través de la tensión, que es la cuerda que está pegando a la balanza. Esta tensión es la que está midiendo realmente la balanza. Pero esta tensión que va a medir no es igual si usted lo coloca en aire que si lo mete adentro del agua. Si usted lo coloca en aire, de ahí mide una tensión real, por así decirlo. Pero al meterlo en agua, el empuje del agua tira el objeto para arriba y la tensión es un poquito más pequeña. Entonces, esta balanza mide mediante la tensión. Significa que en realidad lo que tenemos que despejar de aquí es la tensión, que sería el peso menos el empuje. De hecho, normalmente este término le llamamos peso aparente. Normalmente eso es el peso aparente. Entonces, bueno, si hacemos el cálculo, que es el peso real menos el empuje. De hecho, voy a colocarle una R aquí a este peso para recordar que ese es el peso real, el peso común y corriente, M por G. ¿Cuánto entonces vale la tensión? Bueno, eso sería la masa real, o sea, mg, menos el empuje. Y el empuje es la densidad por la gravedad por el volumen sumergido, ¿cierto? ¿Me siguen hasta acá? Sí, Bueno, ¿de cuánto es la masa real del objeto? 200 kilogramos. kilogramos. Entonces 200 por 9,8 menos la densidad. ¿Cuánto coloco en la densidad? Recuerden que esta densidad de la ecuación del empuje es la densidad del fluido, no es la densidad del objeto. Eso es muy importante. Entonces, si 1000 porque es agua dulce, por 9,8 por el volumen sumergido. ¿Cuánto vale el volumen sumergido en este caso? 0,1 era. 0,1 metros cúbicos. No. Si todo el objeto está sumergido, el volumen sumergido es lo mismo que el volumen. Ujú. Tenemos el volumen total.
Sí, ahí decía. ¿Cuánto es? Bueno, decía que era de 200 kilogramos y 0,1 metro cúbico. Sí, 0,1 metros cúbicos. Ok, 0,1. Entonces, ¿cuánto da la tensión? 980 newtons. 980 newtons. Bueno, sí, eso me había dado a mí. Sí, a mí me dio lo mismo, pero Sí, ok, esa es la respuesta, muy bien. Ahora vean, para que terminen de entender esto visceralmente, así con el estómago, con la panza. Esta es la tensión que está midiendo esta balanza o báscula o lo que sea, por el hecho de que el objeto está sumergido. Vean qué interesante. Si yo les pido a ustedes cuánto vale el peso real, ¿cuál es el peso real del objeto? El doble de... Bueno, es 200 por 9,8, ¿cierto? Ujú. ¿Cuánto daría ese peso real? 1960. No, mentira, perdón. Lo hice con 980. Ya. sí, 1960. ¿Cuánto? 200 por 9,8, 1960. Sí, 1960 newton. Ese es el peso real. Ahora, si yo les pido el peso aparente, ¿cuál sería entonces el peso aparente? Y si le restamos la fuerza de empuje. Ujú. Bueno, es que en realidad el peso aparente es precisamente lo que está midiendo la tensión, que son 980. Aparentemente el objeto tiene 980 newton. A partir del peso aparente, yo les podría preguntar cuál es la masa aparente. El peso es m por g, ¿recuerdan? Entonces Sí. el peso aparente es la masa aparente por g. Entonces el peso aparente entre g me daría la masa aparente. ¿De cuánto es la masa aparente de este objeto? Bien, Les da 100, ¿cierto? sí. Ok, a eso quiero llegar. Aparentemente, para esta balanza de aquí, aparentemente ese objeto solo tiene 100 kilogramos. Aparentemente. ¿Por qué? Porque la fuerza de empuje está ayudando a levantar el objeto. Así que cuando esta balanza mide el peso del objeto, no está midiendo el peso real, no está percibiendo el peso real, no está percibiendo la masa real, sino que está percibiendo una masa aparente. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. ¿Tienen alguna consulta o comentario? Bueno, luego llegamos al principio de Pascal, que es algo súper útil. Entonces, cuando usted aplica presión en un fluido que está confinado, confinado significa encerrado. Si un fluido está encerrado y usted aplica una fuerza en cualquier punto, la presión es igual en todos los puntos. En cualquier punto la presión va a ser igual, no la fuerza, la presión. Y como la presión es fuerza entre área, entonces la fuerza del punto 1 entre el área 1 debe ser igual que la fuerza del punto 2 entre el área 2. Si ustedes tienen que levantar un carro de 1 tonelada y el área transversal donde aplica la fuerza mide 0,01 metros cuadrados y el área transversal donde ubica al carro mide 2 metros cuadrados, ¿cuánta fuerza necesita para poder levantarlo? De hecho, esto es súper utilizado en las prensas hidráulicas, que le llamamos la gata hidráulica, con lo que levantamos a los carros y nos ponchamos y demás, ¿verdad? Este ejercicio también es muy fácil, pero necesito que vean algo conceptual importante. Entonces, las presiones siempre son iguales para un fluido que está confinado. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, ¿Les gusta más mi nueva pizarra? ¿La actualización es, profe? Ok. No, solo le conviene el color. Pero a Ajá, mí me gusta más. ya. A mí me encantan los colores oscuros. De hecho, el negro es mi color, pseudocolor favorito, porque el negro en realidad es ausencia de color. Pero eso lo vemos en física 3. El detalle es que la presión es fuerza entre área. Ahora, ¿qué es lo que nos están preguntando del ejercicio? ¿Cuánta fuerza necesitamos para poder levantarlo?
digamos que esa es la fuerza 1. La fuerza 1 es la fuerza que estamos aplicando. Ustedes lo ven del dibujito, ¿cierto? Ujú. Entonces la fuerza 1 es la fuerza... Profe, una pregunta. Dele. Hola, la escucho. Esto es parecido a lo que se ve en química. Sobre, bueno, esto del pavo ratón y las presiones. Pues sí, está relacionado. En realidad, todas las ciencias dependen de la física. Entonces, posiblemente en otras ciencias vean cosas que han visto en física. Ah, ok. Es que se me parece la fórmula que se usaba. Sí, sí, sí. De hecho, posiblemente provenga de acá. Si en química usted tenía en algún artefacto algo encerrado, si tiene algo encerrado, digamos un líquido, por ejemplo, encerrado, la presión que usted aplique en un punto va a ser igual que la presión de cualquier otro punto. No sé exactamente a qué tabla se refiere. ¿Usted la recuerda? Es que era algo así parecido, que hacíamos como la presión en un termómetro, una cosa así. Ah, bueno, eso estaba más relacionado con la presión atmosférica, pero hablé de eso como al puro inicio. Ajá, sí, sí, sí. Yo, Sí. yo escuché. Ah, bueno, muy bien. Pero sí, sí, todo tiene relación, claro. Recuerden eso sí, que las unidades oficiales de la presión son pascales, pero a veces se usan atmósferas, a veces torr, a veces se usan milímetros de mercurio, que es lo mismo que el torr, y un montón de unidades más. PSI, por ejemplo. También existen las unidades PSI que se usan mucho, digamos, a nivel de Estados Unidos y demás, que significa libra por pulgada cuadrada. Todos los neumáticos vienen en PSI, por ejemplo, pero los oficiales son pascales. Entonces, regresando, tenemos que despejar la fuerza 1, que es la fuerza que debemos aplicar para levantar al carro. Así que simplemente la fuerza 1 sería, bueno, el área 1 entre el área 2 por la fuerza 2. El área 1, ¿de cuánto es? Y el área 2. 0,01 y el 2 es de 2. Recuerden pasarlo a metros cuadrados, siempre. Ok, ¿y la fuerza 2 cuánto sería? Sería el peso del carro. No el peso del carro. Exacto, el peso del carro. El carro es 1000 por de 9, una 1000, tonelada. ajá, Sí. 1000 por 9,8. 9,8. Bueno, perfecto. Y eso es todo, ¿verdad? Entonces, al hacer todos los cálculos, ¿cuánto les da la fuerza 1? 49, profe. Y 49 newtons. A todos les da 49 newton. A ver, y esto es a lo que quiero llegar. El cálculo es demasiado fácil, pero conceptualmente es algo muy importante. Usted está levantando, aplicando solo 49 newtons, algo que si no aplicara esa máquina, ¿cuánto peso le costaría? O sea, ¿cuál es el peso en realidad del carro? 9.800 newtons. 9.800 newton. Estamos levantando algo de 9.800 newton apenas aplicando 49 newton. ¿La máquina funciona? Por supuesto que funciona. Nos hace las cosas más simples. Recuerden que la simpleza es belleza. Si usted puede hacer las cosas de muchas maneras, hágalo siempre de la forma más simple posible. Y sí, la fuerza 1 es mucho más pequeña. De hecho, ¿cuántos son 49 newton? ¿A qué equivale? Bueno, si dividimos eso entre G, nos daría una idea de una masa que tiene 49 newton. ¿Cuánto es eso? Para conocer una masa, digamos, para poder entender qué significan 49 newton. 5 kilogramos. 5 kilogramos. Sí, 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 profe, sí. hay una pregunta. En la fuerza 1, por ejemplo, dice que es 49 newtons, pero ahí es como para estar en estable, en que los dos lados no se muevan, o es para en sí ya mover el carro hacia arriba, por así decirlo. No, ya con eso comienza a moverse. Ya ahí comienza a moverse. Ok. Si usted aplica más, se mueve más rápido, pero ya con esto se comienza a mover. Entonces, el detalle aquí es que, vean, estamos aplicando una fuerza equivalente a levantar algo de 5 kilos. Y el carro tiene 1.000 kilogramos.
estamos levantando algo de 1000 kilogramos apenas aplicando una fuerza equivalente para levantar 5 kilogramos. Y a eso quería llegar. Claro que la máquina sirve, para eso hacemos las máquinas, ¿verdad? Para hacer las cosas más sencillas. Este 5 está de tarea, por si acaso. Esto que está aquí, estos números, si no les da, digamos, exactamente igual, tranquilos. Recuerden que solo les evalúo esto con 3 cifras significativas. Estas son otras unidades, les hablé un poquito de eso también. Cada vez que vean estos chunches, bueno, un esfigmomanómetro, que es un aparato para medir la presión arterial, estas unidades están en milímetros de mercurio, o sea, en torno. Se los menciono porque los ingenieros son los que calibran estos artefactos. La gente ve esto y los ingenieros creen que esa vara es de medicina, pero normalmente los médicos o tal vez las personas de salud, cuando ven artefactos, solamente ven los números y anotan los números y a partir de esos números hacen una evaluación de algo. Pero cuando estas cosas se descalibran, se joden, ¿a quién le toca arreglarlos? Bueno, a nosotros los ingenieros. Entonces, por eso es importante que ustedes, de hecho, conozcan mejor los instrumentos de medición que cualquier otra persona. No es solo ver los numeritos y ver lo que significa, sino saber de dónde provienen, cómo se hizo la medición y especialmente cómo se arregla el artefacto, ¿verdad? Así que todo Profe, esto... las gatas trabajan bajo este principio, ¿verdad que sí? Las gatas hidráulicas Ajá. trabajan más bien bajo el principio que vimos antes, el principio de Pascal. Ajá, sí. Ajá, es bajo ese principio. Ok, Es que está- hace rato pasé la presentación, no sé si se dieron cuenta. Sí, sí, sí. Pero es que estaba pensando y entonces digo yo voy a preguntarle al profe. Ah, bueno, sí, me preocupaba que Zoom estuviera todavía pegado aquí en Ah, no. el principio No, de no. Pascal. Ok, bueno, eso se los coloco por si acaso, para que tengan un poquito más de cultura. Este ejercicio queda de tarea. Estos también son de tarea. Me interesa que puedan hacer el de abajo. Este de arriba es relativamente fácil, pero el de abajo tal vez hay que pensar un poquitillo más. Voy a hacer lo siguiente, ok, debería hacer este también porque este no es trivial. Y quisiera hacer este también. Ok. Voy a hacer lo siguiente. Este de aquí es más difícil que este de acá. El de la lanchita con 6 personas. Entonces voy a hacer este de la balsa que tiene 12 troncos. Y luego ya ustedes, con los conceptos y la información de este, ya van a poder hacer el de la lanchita más fácilmente. Pero primero quiero hacer este. Una pelota sólida de madera flota en agua dulce, teniendo exactamente la mitad de su volumen por encima del agua. ¿Cuál es la densidad de la madera? Bueno, esa es la respuesta. Una vez vi un meme que decía algo así como, si tengo 3 manzanas, calcule la masa del sol. Bueno, yo tengo una manzana, pero sí, este ejercicio es más o menos así. O sea, de hecho, no les dan un solo dato. Es un ejercicio muy algebraico. Parece ser muy inofensivo, pero tiene mucha álgebra. Por eso quiero hacerlo. Más que todo para que vean algunas cosas conceptuales. ¿Alguien lo intentó? Lo único que nos dan ahí que es, profe, la densidad del agua. Ni eso nos dan, solo nos dicen que es agua. Pero ustedes tienen que inferir que es agua dulce. Es agua dulce. Ok, ahí está la agüita. Aquí está la pelota. Se supone que la pelota es una esfera, ¿verdad? Ujú. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? Ya se me olvidó. ¿Cuánta densidad tiene la esfera, creo? La densidad de la madera. Entonces, Ah, ajá, eso. Ok, M significa madera. Lo único que tenemos de información es aplicar el principio de Arquímedes. Entonces veamos las fuerzas que actúan sobre esta pelota. ¿Cuáles son las fuerzas? Peso como siempre y empuje.
Recuerden que el empuje siempre va para arriba. Se supone que la pelota está flotando, está quieta. Así que, por supuesto, la suma de las fuerzas en Y debe ser igual a 0. O sea que el empuje menos el peso es igual a 0, por lo cual el empuje debe igualar al peso. Todo bien hasta ahí, ¿verdad? Ahora, hay cosas interesantes. Primero, ¿cuánto volumen de la madera está sumergido? Es que la mitad. Ajá, sabemos que el volumen sumergido es la mitad de todo el volumen de la madera, ¿cierto? Sí. Bueno, resulta que si cambiamos aquí el empuje, ¿qué es el empuje? La densidad del agua, ok, la A significa agua. Densidad del agua por la gravedad. ¿Por qué? ¿Qué hace falta? El volumen. ¿Cuál Volumen volumen? sumergido. El sumergido. Ajá, por el volumen sumergido. Y eso tiene que ser igual al peso de la madera, por supuesto. Y el peso de la madera es la masa de la madera por G. Entonces, bueno, vayamos cancelando cosas porque siempre es excitante cancelar términos. Y entonces tenemos que la densidad del agua por el volumen sumergido es igual a la masa de la madera. Pero recuerden que lo que andamos buscando es la densidad de la madera. De hecho, vean que este término de masa de madera me puede ayudar, porque ustedes saben que densidad siempre es masa entre volumen, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es masa? Densidad por volumen. Entonces, la masa de la madera es la densidad de la madera por el volumen de la madera. ¿De acuerdo? Así que la densidad del agua, por cierto, este chunche es una ρ de densidad, no es una P. Voy a hacerla un poquillo más amanerada, como así. Entonces, la densidad del agua por el volumen sumergido es igual a la masa de la madera, pero la masa de la madera es la densidad de la madera por el volumen de la madera. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todo bien? Ujú. Sí. Ok, y ahora, ¿qué es el volumen sumergido? Este término de acá, el volumen sumergido. La mitad La del mitad volumen. del ¿El volumen de cilindro no sería el volumen del cilindro? O la sea, la... mitad del volumen de la madera. No es un cilindro, es una esfera. Ah, bueno, de la esfera. Es... El volumen que está sumergido, que es toda esta partecita de aquí, que está por debajo del agua, de ahí en realidad es la mitad del volumen total de la madera, que es lo que tengo aquí en verde. Entonces voy a cambiar ese volumen sumergido por el volumen de la madera entre 2, ¿cierto? Y eso es igual a la densidad de la madera por el volumen de la madera. Y entonces de ahí, bendiciones, cancelo, cancelo, y me queda que la densidad del agua entre 2 es igual a la densidad de la madera. Y la densidad del agua dulce es 1000. Entonces 500 es igual a la densidad de la madera. ¿Tienen alguna pregunta? Voy muy rápido. Es que como hay tanta materia que ver hoy, No, profe, está bien. ¿está bien? No, no. Sí, sí. No, todo bien, todo bien. Ok, perfecto. ¿No hay consultas o comentarios? Eso de P es igual a M entre 1, digamos. Y esas Alguien cositas. me está intentando decir algo, pero no le escucho. Bueno, ok, vamos a seguir. Entonces ahora sí vamos a hacer el de la balsa. ¿Alguien puede leerlo en voz alta, por favor? Pero es que no sé si no, se escucha, ¿sí? Sí, yo los escucho. ¿Ustedes no me escuchan a mí? No, no, sí, es que yo estaba hablando ahorita y es que no sé si es que está como medio mal el micrófono, pero sí se escucha.
Sí, correcto. Ahora Ah, sí. ok, lo voy a leer, lo voy a leer. Dice que una balsa se forma con 12 troncos unidos entre sí. Cada uno tiene 45 centímetros de diámetro y una longitud de 6,1 metros. Su densidad es de 600 kilogramos bueno, por metro cúbico. ¿Cuánta gente puede sostener la balsa en el río justo antes de que empiece a mojarse en sus pies? Supongo que la persona promedio tiene una masa de 68 kilogramos. Ok, veamos. Primero, son 12 troncos. Cada tronco entonces tiene 45 centímetros de diámetro. Con eso pueden obtener el radio. Y tienen la longitud de cada tronco. Además, tienen la densidad de cada tronco. Todos los troncos están hechos de lo mismo, entonces todos tienen la misma densidad. Si yo, digamos, les pregunto qué forma tiene un tronco, ¿en qué piensan ustedes? Es un cilindro. Ujú. Es como un cilindro. Pero, bueno. Entonces pensamos en un cilindro y podemos obtener el volumen de un cilindro fácilmente, ¿cierto? Ahora, voy a dibujar los troncos como si fuera de canto, con un plano, con un corte transversal. O sea, digamos que aquí hay un cilindro, aquí hay otro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Y el agua? ¿Dónde está el agua? Según el ejercicio. Debajo de los troncos. Debajo de los troncos. Ustedes, Digamos, ya cuando se están mojando los pies, no, pero al principio, antes de hacer eso, en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, se dice que Jesucristo pudo caminar sobre la superficie del agua. Una pregunta. ¿Qué se necesita para poder flotar? Y ya casi regresamos al ejercicio, pero es que es importante para entender el ejercicio y otras cosas de la vida. Ser menos denso que el agua, ¿no? Bueno, es una condición, pero no somos menos densos que el agua, ¿verdad? De hecho, el ser humano se hunde. Si usted se tira al agua, uno se hunde. ¿Qué hace uno para flotar? ¿Han puesto atención? ¿Qué hace uno para nadar? ¿Cuál es la parte más difícil de nadar? Aprender a flotar. ¿Y qué hace uno cuando flota? Creo que debe ser como cosas hacia arriba, no sé. Al flotar, Los pies y eso, ¿no? bueno, eso es importante. El área superficial. Si aumentamos el volumen, ¿cómo aumentamos el volumen? Guardando más aire en el tórax. Inflamos el tórax. Y al inflar el tórax, ¿qué hacemos? A eso voy yo, digamos. En realidad, esto que hizo Jesús es un poco raro. Pero bueno, es Jesucristo y se supone que él puede hacer cualquier cosa. O al menos para los cristianos es así. El detalle es que, digamos, si uno está flotando, para poder flotar, uno necesita tener volumen sumergido. Porque si no hay volumen sumergido, no hay fuerza de empuje. El empuje depende fuertemente de la densidad del líquido, de la gravedad, pero especialmente también del volumen sumergido. De hecho, entre más grande es la densidad del líquido, más grande es el empuje. ¿Dónde es más fácil flotar? ¿En el mar o en un río? ¿Qué tiene más densidad, el mar o un río? el mar. El mar, ¿verdad? Bueno, suponiendo que no hay olas, entonces si no hay olas es más fácil flotar en el mar porque el mar es más denso. Pero el volumen sumergido es súper importante. Por eso es que los barcos son bien anchos para desplazar más cantidad de agua. Entonces, ¿qué es lo que necesita uno en realidad para poder flotar? De ahí mínimo tener algo de volumen sumergido. Bueno, también se puede flotar a partir de tensión superficial, pero eso solo lo pueden hacer los bichitos muy chiquititos. Bichitos, hormiguitas o bichillos así. Pero un objeto grande vence la tensión superficial.
Así que para que cualquier objeto pueda flotar, necesita tener una parte de su volumen sumergido. Si el volumen sumergido es 0, ¿qué le pasa al empuje? Se hace 0. Y si el empuje es 0, ¿qué hace el objeto? Se viene para abajo y no flota. De hecho, entonces, cuando nosotros flotamos, aumentamos nuestro volumen. No sé si vieron las películas de It, cuando Pennywise decía, todos flotan. ¿Por qué todos flotan? Pero una pregunta, el término flotar, digamos, de cada, porque digamos, cuando uno pone una hoja en el agua, digamos, eso que no cuenta, porque digamos, no tiene nada, digamos, sumergido. Bueno, es que una hoja flota más por tensión superficial que por otra cosa. Mm, La tensión superficial aplica muy bien para cosas que tienen una masa muy chiquitita. Lo que pasa es que aquí no les evaluamos tensión superficial, entonces no he hablado de eso. Pero para objetos grandes, más masivos, de varios gramos, para flotar se necesita la fuerza de empuje. Y para la fuerza de empuje se necesita tener volumen sumergido. De hecho, cuando Pennywise dice todos flotan, se refiere a que todos están muertos, porque cuando todos estamos muertos, por procesos inflamatorios normales, el cuerpo se hincha, se inflama, aumenta su volumen sumergido, y entre más volumen sumergido, más grande es la fuerza de empuje. Por eso todas las cosas muertas flotan. El detalle es que para poder flotar necesitamos un volumen sumergido. Y les hago ese comentario porque antes el compañero dijo que el agua estaba por aquí abajo. Jamás no estaría flotando. No se puede flotar así. Para flotar, una parte tiene que estar sumergida, porque si no, no hay fuerza de empuje. De hecho, el ejercicio dice que antes de que las personas comiencen a mojarse sus pies, digamos que la gente está aquí de pie. Hay que inferir muchas cosas del ejercicio, por supuesto, pero por sentido común, uno infiere que el nivel del agua está justo aquí, ya justo como en la parte de arriba, tapando toda la balsa, pero apenas en el límite. Entonces, si es así, y yo les pido todas las fuerzas que actúan sobre la balsa, ¿cuáles fuerzas actúan sobre la balsa? y sería el peso de los, de los troncos y de las personas juntos. Claro, ¿verdad? Entonces, para abajo actúa el peso de la balsa, la B significa balsa, y P significa personas. Entonces también actúa el peso de las personas. Y para arriba, ¿qué tenemos? El empuje, nada más. Sí. Sí, la fuerza de empuje. Ven que estamos viendo las fuerzas sobre la balsa, sobre estos troncos. Así que nuevamente, la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Entonces el empuje menos el peso de la balsa, menos el peso de las personas debe ser igual a 0. ¿Recuerdan qué es lo que andamos buscando? Sí, dice cuánta gente puede sostener la balsa en el río justo antes de que empiecen a mojarse sus pies. Andamos buscando la cantidad de personas. Ujú. Para saber cuántas personas caben, podríamos usar este término, el peso de todas las personas, porque esto incluye la masa de todas las personas. Y de hecho nos dieron la masa promedio de cada persona. Entonces, a partir de este término vamos a poder despejar el número de personas que hay. ¿Cómo vamos a hallar el número de personas? Bueno, sería la masa de todas las personas dividido entre ¿qué? Entre su masa promedio, ¿no? Sí, correcto, entre la masa promedio. La masa promedio ya la tenemos. Entonces, hallemos la masa de todas las personas. Eso quiere decir que va a ser muy útil despejar este término.
el peso de todas las personas. Entonces, a partir del peso de todas las personas, vamos a despejar la masa de todas las personas. Otra vez, ¿qué es el empuje? ¿La densidad de qué? ¿De la balsa o del agua? Agua. Ajá, la densidad del agua por la gravedad, por el volumen sumergido, menos el peso de la balsa. ¿Qué es el peso de la balsa? Bueno, la masa de la balsa por la gravedad. Y luego aquí tengo el peso de las personas, que es la masa de todas las personas. MP es la masa de todas las personas, multiplicado por G. Otra vez podemos cancelar la G, ¿verdad? Entonces tengo que la densidad por el volumen sumergido menos la masa de la balsa es igual que la masa de todas las personas. Encontremos el volumen sumergido. Otra vez, ¿cuál es el volumen sumergido? Son los 12 troncos que están sumergidos. Son 12 troncos por el volumen de un tronco. O sea, es como sacar el volumen de un tronco y multiplicarlo por 12, ¿cierto? Es más fácil. ¿Cómo encontramos el volumen de un tronco? Es el volumen de un cilindro, se puede decir. ¿Y cuál es el volumen de un cilindro? Ah, Si decimos que es un cilindro, por definición la base es un círculo. El volumen de un pi por cilindro. r al cuadrado. Pi por r al cuadrado. ¿Qué por h? Ajá, esto es el área de la base. El área de la base es pi por r al cuadrado por su longitud. ¿De cuánto es el radio de los troncos? De la mitad 45. 22. Metros, ¿verdad? 22.5 metros. Pero No, eso está en... sí, está en centímetros. Si está en centímetros. En metros, ¿cuánto es el radio? Dice 0.22. 0,225. Ajá. Bueno, al cuadrado por la longitud. ¿De cuánto es la longitud? Creo que dice 6.1 metros. Muy bien. Longitud. Bueno, con eso tenemos el volumen de un tronco. Si quieren, de una vez calculemos todo el volumen sumergido, que es el volumen de los 12 troncos. Nada más agarro el volumen de un tronco y lo multiplico por ¿qué? Y por 12. Por 12. Y esto me va a dar el volumen de los 12 troncos, todo el volumen sumergido. ¿Cuánto sería el volumen sumergido? 51.74. Que alguien lo haga más, que otra persona lo haga, porque no sé si está bien, pero... Ah, no, pero no le veo al cuadrado. No, pero está bien. Bueno, no sé, que alguien más lo haga, a ver. Chicos, a ver. 11,6. El Sí, volumen, 11,6. todo el volumen sumergido, toda la balsa, por 12. Sí, Sí. es Ay, que no he me elevado, a él. no he elevado el 0.225. 11,6. Sí, Bueno, entonces el volumen sumergido total es de 11,6 metros cúbicos. ¿Qué hace falta? Ah, bueno, hace falta la masa de la balsa. Ya tenemos la densidad ya la teníamos, la densidad del agua era 1000. Falta la masa de la balsa. ¿Cómo encontramos la masa de la balsa? Tenemos el volumen y tenemos también la ansiedad, entonces podemos sacar la masa. esperándola por ahí. La masa de la balsa la vamos a hallar por aquí entonces. Sí, masa siempre es densidad por volumen.
tenemos la densidad de la balsa, ¿verdad? ¿De cuánto es la densidad de la balsa? $600 kilogramos por metro cúbico. ¿Y el volumen? Los sacamos ahorita, creo que era... 11,6 metros cúbicos. Ajá. Sí, en este caso el volumen total es igual que el volumen sumergido. Entonces, ¿cuánto da la masa de la balsa? 6.960. Sí, me da lo mismo, 6,96. 6,96 por 10 a la 3. Sí. Bueno, listo, ya tenemos cómo hallar la masa de las personas. Entonces sería 1000 por el volumen sumergido, que nos dio 11,6, menos la masa de la balsa, que es 6,96 por 10 a la 3. ¿Y cuánto da esa vara? $4,640 por 10 a la 3. O sea, sí. Que alguien más lo haga igual. ¿Cuánto? 4,64 por 10 a la 3. Exacto. Kilogramos. Entonces, esa sería la masa de todas las personas. Chicos, verifíquenlo todos, porfa. 4,64 por 10 a la 3 kilogramos. ¿Les da eso? A mí también me dio eso. Bueno, Sí, perfecto. profe. Entonces ya tenemos la masa de todas las personas. Y con la masa de todas las personas íbamos a calcular el número de personas. El número de personas era ¿qué? Lo teníamos de aquí arriba, ¿verdad? Es la masa de todas las personas. 4,64 por 10 a la 3. Entre la masa promedio. ¿De cuánto era la masa promedio? 68. 68, sí. 6,8. Sí, 68 profe. kilogramos. Profe, ¿Cuánto da el número de personas entonces? Sería 68. Dice 68, algo, pero no, No podemos partir una. no sé. 68 y fracción ahí. Sí, 68,24. Bueno, Sí. como, Por eso lo de la manzana y el perrito. sí, y a menos que seamos como Hannibal Lecter No, tal vez, bueno, yo no sé. y metamos Sí, a sí. pedazos de personas, ¿verdad? Fracciones, no sé, una pierna, no sé, una parte Se buena. quita una mano a alguien. Sí, también. Pero bueno, entonces, y como no tenemos fracciones de personas, o al menos no somos tan sádicos, o se supone, entonces son 68 personas. Sí, seguro ya sigan comiendo las personas. Para que la balsa flotara hasta. Y esta fracción de personas, no sé, le cabe un perrito. Le metemos un perrito y una manzanita. También. ¿Quedó claro? Si quieren, meten un chancho ahí, o unos gallos, o lo que ustedes quieran. Ahí les queda campo. Y bueno, como ya les dije, con este ejercicio ya pueden hacer este de la balsita de aquí, de la lanchita, que es un poco más fácil. Bueno, ahora vamos a seguir con el otro tema, porque me queda como 25 minutos. ¿Tienen alguna consulta o comentario? Bueno, de los sólidos se leyeron las propiedades que tienen los sólidos, lo escucharon, las diferencias con los líquidos y los gases. Hablamos de la deformación que pueden tener los sólidos. Se pueden estirar más o menos dependiendo de qué tan fácil es hacerlo. Y eso se cuantifica con algo que se llama el módulo de Young. Y la fórmula que relaciona eso, pues es esta que está aquí.
F es la fuerza, A es el área donde se aplica esa fuerza, que es como un área transversal. La Y es el módulo de Young, que es una característica específica de cada material. Delta L es el cambio de la longitud y la L es la longitud original. Recuerden que el término F sobre A se llama esfuerzo, o también tiene unidades de presión. Y delta L entre L total se llama deformación, que cuantifica cuánto se deforman los materiales. Aquí tienen alguna tabla con esos valores, ¿verdad? Entre más grande es el módulo de Young, significa que el material se deforma poco, es más difícil de estirar. Y bueno, teníamos este ejercicio. ¿Cuánto se estira la cuerda en ese caso? Este ejercicio es muy sencillo, pero ya hay que hacerlo porque es como lo básico. Profe, ahí a mí lo que me comió era que no sabía con qué área trabajar. Ok, ya lo hacemos. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí. Ok, lo que nos están preguntando es, ¿cuánto se estira la cuerda? ¿Con cuánto se estira? Nos están preguntando en cuánto cambió su tamaño. O sea, nos están preguntando por delta L. Así que tengo la fuerza por la longitud entre el área por el módulo de Young. Y eso me da el delta L. Delta L es cuánto se estira. No es el tamaño final. Vean que si les preguntan por el tamaño final, delta L es L final menos L inicial. Entonces, delta L más el L inicial les daría el tamaño final, ¿verdad? Pero no nos están preguntando por el tamaño final. Solo nos están preguntando por cuánto se estira, en cuánto cambia su tamaño. Entonces nos están preguntando por delta L. ¿La fuerza de cuánto es? 1.5 kilonewtons. O sea, 1,5 por 10 a la 3 newton. La longitud es la longitud original. ¿De cuánto es la longitud original? 73 centímetros, 0.73 metros. Sí, metros se trabaja, ¿no? Siempre, siempre. Nunca hemos cambiado. Todo física 1, yo les dije, es dejar todo en metros, kilogramos y segundos, siempre. El módulo de Young, hay que ver de qué es el material. ¿De qué material es? De acero. Acero. ¿Y para el acero qué dicen? 20 por 10 a la 10. 20 por 10 a la 10 newton por metro cuadrado. ¿Saben de qué está hecho el acero? Esto es importante para todos, especialmente para los de civil. Nos había dicho que era una aleación de hierro y carbono, ¿era? Yo les dije eso. En un audio Sí. que De podía verdad. tener impurezas también, pero era una aleación. Oh, mira, yo ni recuerdo las cosas que les digo, imagínense. Es que lo dijo en un audio de la presentación. Debe ser mi otro yo. Entonces, bueno, sí, el acero es muy importante, ¿verdad? Es una fusión de una aleación de otros metales y carbono especialmente. Y bueno, el área es el área transversal donde se aplica la fuerza. Por ejemplo, aquí en esta varillita, si usted aplica una fuerza como esta para estirarlo, el área que está viendo esta fuerza es el área de este circulito, si la varilla es circular. Igual aquí, si la fuerza es para comprimir, el área que está viendo esa fuerza es un círculo, es el área transversal. Igual en este caso. Entonces, ¿cuánto sería el área? Sería pi por Por r cuadrado. el cuadrado. Sí, pi por r cuadrado. Le dieron el diámetro, solo que estaba en milímetros, ¿verdad? Sí, era 1.50 por 10 a la menos 4 metros. A todos les da eso, el área. Ah, no, no, ese es Ese es en el metros. Bueno, si ya sin todo el paso y demás, ¿cuánto les da el área?
Sabes que yo lo puse directamente. A ver. No da 1,77 por 10 a la menos 8. ¿A todos les da eso? Debe ser muy pequeña, sí, porque es una cuerda de guitarra. Chicos, verifiquen que les dé eso, por favor. Sí, 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 da eso, da eso. A mí también. Bueno, ya tienen todos los datos para sacar delta L. Entonces, ¿cuánto les da delta L? Me había dado 3,10, sí, 3,10 por 10 a la menos 1 metros. O sea, 0,31 metros, Sí, que es lo mismo que 31 centímetros. Entonces, la cuerda se estira 31 centímetros. Bueno, espero que hayan leído esto, lo hayan escuchado. Esto es muy importante, principalmente. Cuando yo hice mi proyecto de graduación en Argentina, el de ingeniería nuclear, de hecho yo hablé mucho de este tema para ver lo que le sucedía dentro de un reactor nuclear por tantos flujos neutrónicos. Los flujos neutrónicos y la radiación en exceso hace que la gente pierda propiedades de fluencia, la tensión se fractura más fácil. E interesantemente, las cosas crecen. Vieras qué vacilón. Cuando hay demasiados flujos de neutrones especialmente, pero también de radiación gamma, la materia se hace más grande. Pero se fragiliza mucho, entonces los núcleos de los reactores se quiebran fácilmente. Y mi trabajo allá en Argentina fue evaluar el riesgo de uno de los núcleos de los reactores nucleares. Y entonces me metí mucho con este tema de fracturas, deformaciones, elasticidad, pero aplicados a flujos neutrónicos muy altos. De hecho, ustedes van a hacer ensayos de tracción y todo lo demás, especialmente los de civil, los de mecánica también. Bueno, también está el módulo de compresibilidad, que tiene que ver con comprimir cosas ya en 3 dimensiones. Vean que el módulo de Young, el que vimos antes, se aplica más fácilmente para estirar cosas solo en una dimensión, digamos, a lo largo, o comprimirlas, pero solo a lo largo. Mientras que el módulo de compresibilidad ya es como en 3 dimensiones. Igualmente, bueno, aquí tal vez la diferencia es que el área total es el área del objeto, y delta V sobre V es deformación también, pero se llama deformación volumétrica. Y la fuerza entre el área, pues es la presión sobre todo el objeto, porque recuerden que en módulo de compresibilidad, el área ya no es el área transversal, es el área de todo el objeto. ujú. Y además de la compresibilidad, se define también el módulo de compresibilidad, o también, digamos, módulo volumétrico, y la otra cosa que se llama compresibilidad, que se relacionan con esta fórmula, son el recíproco uno del otro. A ver, ¿cuál de estas sustancias de la tabla es más difícil de comprimir? Que tenga. A ver. ¿No sería el alcohol etílico? ¿Por qué? Bueno, la presión es mayor que las demás. Me estoy guiando por mayor presión. Bueno, pero es que esto no es presión. De hecho, tiene unidades inversas a la presión. Es que. Recuerde lo que coloqué aquí. Por eso está en negrito.
El módulo volumétrico y la compresibilidad son inversamente proporcionales. El módulo volumétrico era como el módulo de Young, digamos, análogo. Un módulo de Young grande significa que el material es difícil de deformar. Un módulo de compresibilidad grande significa que el material también es difícil de deformar. Si el módulo de compresibilidad es grande, significa que la compresibilidad es pequeña. O sea, recuerden que la B, yo le estoy diciendo módulo de compresibilidad porque a veces se le dice así, aunque aquí yo le llamé módulo volumétrico. Por aparte, o sea, repito, módulo volumétrico en la B. Por aparte está la compresibilidad. La compresibilidad es la K. Si la compresibilidad es pequeña, significa que es difícil de comprimir, porque son inversos. ¿Cuál es la compresibilidad más pequeña de todas esas? Sí, la del... bueno, es que esto es sobre... La Sí, del mercurio, profe. no sería la de alcohol, porque sería 1 sobre 110 por 10 a la menos 1. Pero estamos buscando la más pequeña. ¿Cuál es la compresibilidad más pequeña de todas esas? La del mercurio. La del mercurio, profe. Sí, el mercurio, correcto. Sí, el mercurio es un metal. Es muy difícil de deformar. Bueno, él se expande por expansión térmica, eso lo vamos a ver en física 2, pero en cuanto a su deformación por fuerzas, es un metal. Ok, hagamos este. La prensa hidráulica contiene 0,25 metros cúbicos de aceite. Calcule el porcentaje de la deformación volumétrica del aceite cuando se somete a una presión de 1,6 por 10 a la 7 pascales. Y tiene la compresibilidad. ¿Cómo es que calculan ustedes un porcentaje? Dependiendo, profe, no sé. Se multiplica por 100, se multiplica por 100. No era principal sobre el menor de abajo. O sea, Y es un cociente, se hace un cociente y luego eso se multiplica por 100. Entonces, a ver qué era lo que nos están pidiendo. El porcentaje de la deformación volumétrica. ¿Cuál es la deformación volumétrica? Esto que está aquí. Delta V sobre V. Así que hay que hacer nada más F entre A, bueno, menos F entre A sobre B, el módulo volumétrico. Y esto sería delta V entre V. Y luego nada más lo multiplicamos por 100 y obtenemos el porcentaje. ¿Cuánto vale la fuerza? O, a ver, tenemos la fuerza. Ah, no, tenemos la presión. O sea, tenemos todo este término de aquí. Fuerza entre área. Es de 1,6 por 10 a la 7. Vean que esto también tiene unidades de pascales. Y ahora, B. ¿Cómo encontramos B? Bueno, B es 1 sobre K. Y esta K ustedes la tienen. 20,2 por 10 a la menos 6. 20,2 por 10 a la menos 6. Pero está en atmósferas, ¿verdad? ¿Y en qué debería estar? O sea, está en atmósferas inversas. O sea, sobre atmósfera. Esto deberíamos tenerlo en pascales. Pasemos a pascales.
¿Cuánto le da? ¿2 por 10 a la menos 10? Sí, me da lo mismo. 2 por 10 al menos 10 pascales. Por 10 a la menos 10, pascales a la menos 1, ¿verdad? Ujú. Bueno, eso vale K. Y ya que tenemos K, pues hay dos formas de hacer esto. Si ustedes quieren, de ahí como tenemos aquí 1 sobre B es lo mismo que K. Entonces sería como tener menos la presión por K es igual a delta V entre V. ¿Vieron eso? Sí. O sea, 1 entre B es igual a K. ¿Sí lo vieron? Fácil, Sí, ¿verdad? sí, correcto. Sí, sí, correcto, sí, profe. Bueno, entonces de ahí es nada más multiplicar. Multipliquen. Entonces menos 1,6 por 10 a la cuánto nos había dado. 10 a la 7. Por K, que es 2 por 10 a la menos 10. ¿Cuánto da esa cosa? Menos 32. A todo les da menos 32. Menos 3,2 por 10 a la menos 3. O sea, para ver entonces. Menos 1,6 por 10 a la 7. Por 2 por 10 a la menos. Sí, sí. Ahorita un error. Sí, tiene La que ser 10 10. a la menos algo. Sí, sí, da, 10 a la menos 3, que da es. menos 3,2 por 10 a la menos 3, sí. Bueno, eso sería entonces delta V entre V. Esta es la deformación. Es una deformación muy pequeña. ¿Y el porcentaje de deformación cuánto sería? Multiplicado por 100, menos 0,32%. Ujú. Entonces se deformó en menos 0,32%. ¿Por qué se colocaba ese negativo? Porque se está comprimiendo. Exacto, porque el volumen final es más pequeño que el volumen inicial. Recuerden que este delta V es el volumen final menos el volumen del inicio. Pero como estamos comprimiendo, como estamos compactando, este volumen final es más pequeño. Y si este es más pequeño, de aquí, de este delta V, va a salir un negativo. Un número menor que 0. Este negativo de acá es básicamente para cancelar ese negativo. O lo cual es lo mismo que de ahí lo estamos comprimiendo. La parte de módulo de corte se las vamos a evaluar, pero no hacemos mucho énfasis en eso. Esto es como un poco más útil ya para ver esfuerzos de corte. Y bueno, ahí se los dejo para que lo estudien ustedes solitos del libro. Y luego este ejercicio, que de hecho es uno de los más importantes. A ver, vean, no tengo tiempo para hacer este ejercicio ahorita. Ah, bueno, es el último ejercicio. Creo que se los voy a dejar debiendo. Inténtenlo. Y cualquier cosita yo les hago la solución y se las mando luego. De hecho, al menos podrían intentar hallar la posición del centro de masa de la grúa. ¿Recuerdan cómo hallar la posición del centro de masa? Porque ya lo demás, digamos, la tensión en el cable, las componentes de reacción, esto es lo mismo que vimos en equilibrio. Suma de fuerzas es igual a 0 y suma de torques es igual a 0. Y después, el punto D es de ahí utilizar lo que ya sabemos de ahorita, de deformación y módulo de Young, para saber cuánto se estira el cable. Entonces ya este ejercicio es como una combinación de todas las cosas que hemos visto. Pero
necesito que lo intenten solitos, de verdad. Inténtenlo y cualquier cosa, yo les debo la solución, se las puedo pasar después, ya sea lapicero. Y si me da tiempo, también les puedo hacer la solución y se las mando por YouTube. De acuerdo, profe, gracias. ¿Alguien ya lo intentó al menos? No, profe, al menos yo no. Voy a Yo intentarlo tampoco. ahorita después de la clase. Bueno, intenten, hagan todo lo posible. Yo igual es que ahorita estoy ocupado, ya casi tengo que dar la otra clase, tengo que grabar la clase y Zoom se me pega. Mañana expongo mi tesis y también eso me tiene un poquito... Ah, claro, profe, Sí, imagínese. sí, me imagino, sí. Sí, Suerte ahí, profe. gracias. La suerte no existe, pero muchas gracias. Que la fuerza tengo. Sí, no, sí, la suerte existe, pero es azar. Lo que pasa es que yo no dejo mi vida al azar. Pero muchas gracias, yo entiendo su comentario. Profe, entonces que Muy todo el bien, conocimiento llegue a usted y Muchísimas que le gracias. vaya muy Que bien. tenga confianza en lo que se ha preparado, que fijo es un montón. Exactamente, chicos. Hagan el ejercicio, de verdad, inténtenlo. Y yo se los hago aunque sea lapicero, se los prometo. Profe, una pregunta, yo le voy a hacer una pregunta. Al final, ¿qué habían quedado con lo del tiempo del examen? ¿Lo habían ampliado un poco o había quedado igual? Pues lo aumentamos, van a tener 2 horas y media. Ah, ok, perfecto, perfecto. Y también no sé si lo saben, pero vamos a quitar los 2 quizzes más bajitos. A los dos, qué bueno, sí. Ya Agradecido los con el de bajaron de arriba. hecho, profe. Sí, muchas gracias. Sí, entonces ya bajaron los quizzes más bajitos. No sabía eso, pero sí sabía que lo íbamos a hacer. Y también aumentamos el tiempo, 2 horas y media. Con 2 horas y media ya les va a dar chance. Ok, No. ok. Bueno, hagan el ejercicio. Cuídense mucho, chiquillos. Hasta luego. Bueno, profe, gracias. Seguramente, profe. Gracias, hasta luego. Profe. Gracias, profe. Chaito. Hasta luego, gracias. Gusto.